Cuando hablamos de censura, casi siempre nos imaginamos lo mismo, un gobierno con un gran sello rojo que pone prohibido. Pero esa imagen se ha quedado un poco en el pasado. Hoy, el censor más poderoso es invisible. Se esconde a plena vista y es, sencillamente, el dinero. Vamos a desgranar cómo funciona. Por un lado, tenemos esa idea clásica, ¿no? La prohibición directa del Estado, un titular tachado. Pero la realidad actual es mucho más sutil, mucho más silenciosa. La herramienta de censura más eficaz hoy en día es la presión económica. Y vamos a ver el primer gran ejemplo. Empecemos por lo más evidente del mercado, las grandes empresas. Su publicidad es, al final, el motor que mueve a muchísimos medios de comunicación. Pero ¿qué pasa cuando esa misma publicidad se convierte en un arma? Un arma para comprar silencio. A esto se le conoce como el veto corporativo. Pensemos por un momento en este escenario. Un periodista, tras meses de trabajo, tiene una investigación sólida que destapa las malas prácticas de una corporación enorme. El pequeño detalle es que esa misma corporación es uno de los principales anunciantes de su medio. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues aquí es donde se activa el mecanismo. Es casi un guión. Primero, el periodista presenta su historia. Segundo, la empresa afectada hace una llamada. Una llamada muy tranquila en la que avisa, si publicáis eso, retiramos toda nuestra inversión. Tercero, la dirección del medio se encuentra entre la espada y la pared y para proteger sus ingresos, la historia se guarda en un cajón. Y ahí lo tenemos. Autocensura. La verdad no se publica no por una orden judicial, sino por una amenaza comercial. Y claro, esto nos lleva a un cambio radical en la misión del periodismo. Cuando la supervivencia económica de un medio depende de no molestar a sus anunciantes, su papel como vigilante del poder, como contrapoder, se diluye por completo. La prioridad ya no es contar la verdad, sino mantener el negocio a flote. Pero ojo, que las empresas privadas no son las únicas que juegan a este juego. Hay otra fuerza a menudo con mucho más poder. El propio gobierno. Utiliza su presupuesto de publicidad no para informar, sino para controlar. Es básicamente censura a golpe de talonario. Aquí el concepto clave es lo que se llama la pauta oficial, o sea, la publicidad que los gobiernos contratan en los medios. En teoría sirve para informar a la gente, pero en la práctica se convierte con demasiada frecuencia en un arma de doble filo. Se usa para premiar a los medios que son dóciles y para asfixiar económicamente a los que son críticos. El sistema es de una simpleza que asusta, pero es devastador. El dinero público va a parar en grandes cantidades a los medios que apoyan al gobierno, garantizando que sigan adelante. Mientras tanto, a los que se atreven a criticar, se les cierra el grifo por completo. Se les deja sin ingresos, en una situación límite. Es una forma de ahogar el periodismo independiente con el dinero de todos. Y esto es lo más importante. Aquí no hay ninguna ley que prohíba publicar nada. No hace ninguna falta. Es mucho más simple. Es asfixia financiera. Se cortan los ingresos hasta que a la redacción no le queda más remedio que suavizar el tono o, en el peor de los casos, echar el cierre. Bien, ya hemos visto los dos grandes mecanismos, la presión de las empresas y el control de los gobiernos. Pero, ¿cuál es la consecuencia real de todo esto? Pues que la realidad que nos llega está filtrada. Hay noticias que sencillamente nunca llegan a ver la luz. La consecuencia es así de directa y de potente. La información que consume el gran público está, por así decirlo, pasteurizada. Está filtrada para no ofender a quien tiene el poder, ya sea económico o político. ¿Y qué significa esto en el día a día? Pues que esas historias que incomodan a las grandes corporaciones se dejan de lado. Las críticas serias a la gestión del gobierno se rebajan. El puzzle completo de la realidad casi nunca se nos presenta, y al final, la verdad acaba siendo algo que se puede negociar. Pero bueno, ante este panorama, no está todo perdido, ni mucho menos. El primer paso para combatir un problema es entenderlo. Así que, ahora que hemos analizado cómo funciona, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cómo podemos empezar a recuperar esa verdad? Hay una idea central que es importante tener siempre presente, y es que la publicidad tiene una doble cara. Por un lado, sí, vende productos, pero por el otro, de una forma mucho más sutil, lo que hace es comprar el silencio de los medios. Entonces, ¿cómo se defiende el periodismo de verdad? El independiente. Pues primero, siendo conscientes de que estas presiones existen. Segundo, cuestionando siempre la información que nos llega. Tercero, exigiendo saber quién financia los medios que consumimos. Y lo más importante, apoyando de forma activa a esos proyectos que demuestran que ponen la verdad por encima del dinero. Todo esto nos deja con una pregunta final, una que deberíamos hacernos cada vez que leemos el periódico o vemos las noticias. ¿Qué es lo que no me están contando? Porque la censura de hoy no necesita gritar, susurra, y lo hace con el lenguaje de los contratos publicitarios.
Es un susurro que tenemos que aprender a escuchar, porque el mensaje de fondo es muy simple, pero es absolutamente fundamental. La verdad no debería estar en venta, nunca.